Los medios de impugnación establecidos en el ordenamiento jurídico salvadoreño, específicamente en el Código Procesal Civil y Mercantil, tienen cierta filosofía. Esta filosofía, por medio del cual se han instaurado, ha sido tomada de la influencia española de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, valga la redundancia, en la cual se considera que estos son mecanismos generales a través de los cuales las partes pueden defenderse ante una resolución que cataloguen de injusta o que les produzca cierto tipo de agravios. Esto significa entonces que los recursos, más que buscar corregir los errores judiciales, lo que buscan es ser mecanismos que permitan a las partes poderse defender de resoluciones donde el juez haya errado en la interpretación de la ley o haya excedido sus facultades en la interpretación de la misma, lo cual a la larga genera un agravio a una de las partes dentro del proceso, ya sea que este agravio se desarrolle en el transcurso del proceso o posteriormente en las diversas instancias. Tenemos entonces que los recursos pueden clasificarse de dos maneras. Una de estas clasificaciones es recursos en ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son aquellos que llevan ciertas formalidades específicas que permiten que cualquiera de las partes pueda presentarlos, ya sea en el transcurso del proceso, como es el caso de recurso de revocatoria, o en la segunda instancia, como sería el caso de recurso de apelación. Tenemos el recurso extraordinario. Este recurso extraordinario es aquel que se presenta con ciertas formalidades a el Tribunal Superior de Administración de Justicia, como sería en nuestro caso el recurso de casación, que lleva lo que se consideran numerus clausus para la interposición de este tipo de recurso. En otras palabras, existen motivos cerrados y específicos por medio de los cuales las partes deben cumplir la solemnidad y las formalidades previstas en la ley para poder interponerlos y darles el trámite específico. Otra forma de clasificar los recursos es en recursos materiales y recursos procesales, que guarda mucha relación con los errores que el juez puede cometer en la interpretación de la ley o en su aplicación. Si los errores en la interpretación o aplicación de la ley son de forma sustantiva o material, decimos que hay un error in judicando, es decir, un error a la hora de juzgar. Si el error se comete en el momento de la interpretación de una norma adjetiva o procesal, hablamos del error improcedendo. Esto es muy importante porque tenemos que, a la hora de fundamentar los recursos, indicar cuál ha sido el error que el juez comete a la hora de realizar su apreciación sobre un caso en particular. Sobre este punto, no debemos dejar de lado que todos los tratadistas establecen que los motivos mínimos o requisitos mínimos que un recurso debe tener, ya sea que se presente de forma oral o de forma por escrito, es antecedentes de hecho. Si el recurso es por escrito, usted debe de indicar en el escrito de interposición que la resolución, indicando la fecha y hora de la misma, diciendo la naturaleza de dicha resolución, le causa un agravio. Después debe establecer la impugnabilidad objetiva. ¿Qué significa la impugnabilidad objetiva? Usted debe indicar que se encuentra determinado en la ley cuáles son los motivos que lo llevan a interponer el recurso y cuál es la naturaleza de la resolución o providencia que usted busca atacar. En base al artículo 212 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, las resoluciones se clasifican en decretos, autos y sentencias. Los decretos son aquellos que buscan el impulso del proceso, es decir, que pase sus diversas etapas. Los autos, a su vez, se clasifican en autos simples y autos definitivos. Los autos simples lo que buscan es resolver incidentes
acordar medidas cautelares y cualquier otra situación que se encuentre dentro del marco del impulso de un proceso. Estas se clasifican también porque deben de ser debidamente fundamentadas. Y después tenemos el auto definitivo. El auto definitivo tiene la característica principal que impide la continuación de la primera instancia o la continuación del proceso en cualquier otra de las instancias en el que el proceso se encuentre. También está debidamente obligado, según el artículo 216, el juez a emitir una fundamentación sobre el auto definitivo. Y luego tenemos las sentencias. Las sentencias son las que resuelven el fondo del asunto. Entonces, en la impugnabilidad objetiva, nosotros debemos indicar la naturaleza de la resolución que estamos atacando. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si vemos el artículo 503 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice que solo pueden ser atacables las resoluciones de naturaleza de decretos o de autos simples o autos no definitivos, como lo dice el artículo 503. En otras palabras, la impugnabilidad objetiva es aquel tipo de resolución que según el tribunal puede ser atacado por la vía de un recurso. Asimismo, tenemos en el artículo 508 que nos dice, mire, podrá ser atacado por el recurso de apelación aquel auto definitivo o aquella sentencia que ponga fin al proceso, ya sea que haya sido un auto que ponga fin al proceso siendo imposible su continuación o la sentencia que resuelve el fondo del asunto. Entonces, esta es la impugnabilidad objetiva, que de igual manera tiene recurso de casación, como lo veremos más adelante, que nos establece la posibilidad de atacarlo. Luego de establecer la impugnabilidad objetiva, en todo recurso debemos establecer lo que es la impugnabilidad subjetiva, es decir, el derecho que tiene la parte de poder atacar la resolución porque el mismo código le permite la forma de ataque. Y esto en el artículo 501 nos dice, el Código Procesal Civil y Mercantil, que puede ser atacada una resolución siempre que se produzca agravio, pero debe ser atacada por la parte que haya sufrido el agravio o que eventualmente vaya a sufrirlo. De aquí donde nace la posibilidad de que solo la parte agraviada puede perfectamente presentar el recurso dependiendo de la naturaleza del mismo. Luego de eso debemos establecer el tercer requisito, y este tercer requisito es el agravio. Acá el impetrante de un recurso debe fundamentar el por qué le produce un daño la resolución, cuál es la entidad de este daño y por qué este daño debe ser corregido o modificado por el juez de primera instancia, si es un caso de un recurso de revocatoria, o el juez de segunda instancia, o en su caso en la casación. Finalmente, todo recurso debe establecer una solución que se pretenda, que significa que la resolución debe ser atacada, pero debemos indicar como impetrantes cuál es, a nuestro juicio, la forma en la que el tribunal debió haber resuelto. De aquí es lo importante de que recursos como la casación pretendan una aplicación uniforme de la ley, porque lo que se busca es la seguridad jurídica, y vía la seguridad jurídica la jurisprudencia puede uniformar la aplicación de la ley, y es por eso que nosotros utilizamos los diferentes recursos y debemos, como estudiantes de derecho, empaparnos de lo que es la jurisprudencia. Ahora veamos brevemente los recursos ordinarios. Dice ese recurso y no medio de impugnación, porque dentro de los medios de impugnación establecidos en la ley, los que atacan las resoluciones o providencias reciben el nombre de recursos. Es decir, una forma a través de la cual nosotros podemos acudir al mismo juzgador u a otro para buscar el acceso a la justicia y una resolución que sea apegada a derecho. En el recurso de revocatoria, nosotros tenemos dos vías para hacerlo. Hacerlo de forma escrita, con los requisitos que yo les he mencionado hace un momento,
o hacerlo de forma oral, de conformidad con el artículo 507. No obstante, el hacerlo en forma oral, como lo manda el artículo 507, esto debe hacerse en audiencia. Al hacerse en audiencia, usted debe de establecer los 4 requisitos que hemos hablado: la impugnabilidad objetiva, impugnabilidad subjetiva, agravio y solución que se pretende, para que luego el tribunal le dé la palabra a la contraparte si ha acudido a la audiencia, para que ésta también se pronuncie al respecto del recurso y que el juez pueda en su momento determinar si la resolución ha tenido un exceso en su forma de resolver, o si es necesario que se revoque o se cambie por una nueva resolución. Después tenemos el recurso de apelación, que, como ya lo veíamos, busca que un tribunal de segunda instancia o cámara de segunda instancia, que está integrada por 2 magistrados, pueda celebrar una nueva audiencia. Nueva audiencia que tiene por principio lo que los romanos decían del tantum devolutum y el quantum appellatum. ¿Qué significa esto? Que en la medida que usted ha emitido o ha presentado el recurso, mejor dicho, la sentencia que va a ser emitida a su favor resolverá en la medida del recurso. Es decir, la segunda instancia no es un nuevo grado de conocimiento, sino que la segunda instancia lo que busca es determinar si ha habido un error improcedendo o un error injudicando por parte del juez. Y una vez establecido esto, se celebra una audiencia donde las partes tienen el derecho a controvertir la resolución, es decir, que el objeto de recurso es la discusión de esta, para que luego se pueda llegar a una resolución apegada a derecho, o que se confirme por parte del juzgador que la resolución no adolece de ningún tipo de vicio. En vista que el recurso de casación es un recurso más exhaustivo, tendríamos que dejar una nueva cápsula, lo que será este tratamiento de recurso de casación, que lo trataremos en otra próxima clase. Muchas gracias.